Buenos días, amigos. Hoy lunes 19 de agosto de este año 2019. Bueno, las lluvias que están precipitándose sobre buena parte del territorio nacional no debieran impedir la iniciación del año escolar que hoy convoca a unos 2 millones de niños de todo el país a que asistan a las aulas que tienen como incentivo para que no haya ausencia nada más y nada menos que 1.800.000 raciones de desayuno escolar, 1.000.000, casi 400.000 de almuerzo y la misma cantidad de raciones de merienda. A tanta extendida, por tanto, irán un 75% de los poco más de 2 millones de los niños de todo el país estarán ya cubiertos por tanda extendida. Algunos problemas en algunas escuelas se presentarán, escuelas que son dentro de la estructura general minoritarias en cantidad, pero lo cierto es que se hace un gran esfuerzo desde el Estado, y eso hay que reconocerlo, para que toda la comunidad que tiene niños en edad escolar, pues lo pueda enviar al servicio de educación pública, que es gratuito en este país, y que además facilita también uniformes y útiles escolares. Eso es un servicio completo. Lo que quiere la nación dominicana, lo que quiere el Estado dominicano es que los niños tengan acceso a la educación como base fundamental para su desarrollo. Eso en los estados que están en procura del desarrollo es característico. O uno los hace con mayor o menor fruición, o sea, dedicación, aplicación, pero lo cierto es que esa es una tarea que corresponde al Estado moderno que procura salir de su desarrollo. Tiene que poner parte del presupuesto de los ingresos que recibe de la población al servicio de la educación y de la educación gratuita. Incluso esos servicios deben llegar hasta el nivel superior, hasta la formación profesional. Por eso tienen la Universidad del Estado absolutamente subsidiada por el Estado, absolutamente subsidiada. La que tiene, por cierto, ramales por todo el país para garantizar que la población de menores ingresos que alcanza nivel educativo superior pueda acceder a esa educación sin pagar. Apenas le demandan algún costo ínfimo de matrícula únicamente para mantenimiento de algunos servicios básicos dentro del sistema educativo superior. Lo cierto es que lo de hoy es importantísimo, como la apertura del año escolar. Hay que procurar que todos los niños se incorporen a este esfuerzo nacional por elevar los conocimientos de toda la población infantil y juvenil de la República Dominicana. La famosa elección de el licenciado Camacho en la Cámara de Diputados para que repita como presidente del órgano es lo menos que pudo haber acontecido como violación al pacto que firmaron los seguidores de Leonel Fernández y del licenciado Danilo Medina en el 2015. Era el último eslabón, era el menos importante de todos, y si algo caracterizó este último eslabón es que los anteriores se cumplieron, pero con mucha lucha, pero se cumplieron.
y los anteriores a este último eran mucho más importantes, infinitamente más importantes que este último. Por tanto, ¿quiere eso decir que la unidad del PLD está en peligro? No, quiere eso decir fundamentalmente que persiste la confrontación entre dos grandes sectores que luchan por el control del partido oficial. Eso es todo. Eso es todo. No hagamos de eso tampoco una crisis insoluble y que profundiza las diferencias entre Leonel y Danilo. No, eso forma parte de una carrera natural por imponer, establecer liderazgos dentro de una organización política. Véanlo así y verán incluso que en los próximos días y semanas van a confirmar esto que le estamos diciendo, que la unidad del PLD no está en peligro por eventos como el acontecido el viernes, que en cierto modo se veían venir por efecto de la actitud firme que tuvo que adoptar Leonel Fernández para impedir que pasara la peor de las violaciones, que era una modificación forzada de la Constitución de la República para dar paso a la reelección. El país, por tanto, está viviendo esos momentos y de tensiones naturales en un ambiente electoral. Acuérdense que estamos a unas cuantas semanas nada más de la escogencia, ya con participación popular, o sea, de todos los sectores y de todos los que están inscritos en el padrón electoral nacional, del candidato a la presidencia del PLD, que de la misma manera, para esa fecha, se espera que también se escojan el candidato del Partido Revolucionario Moderno, la principal fuerza opositora, que no lo hará en una consulta tan abierta como la del PLD, pero sí de su propio inscritos, una cantidad que se dice supera el 1.200.000. Si ese listado está ya certificado, entregado con tiempo a la Junta Central Electoral, lo que esperamos es que vote la mayor parte de esos convocados, y que la democracia se fortalezca, y que el proceso los dos procesos comerciales que nos esperan, uno en febrero y el otro en mayo próximos, se realicen en entera normalidad y con las fuerzas políticas que conocemos, las que han estado presentes en la vida nacional de la muerte de Trujillo hasta hoy. Desde la muerte de Trujillo hasta hoy. Y si es así, entonces vamos a garantizar todos nosotros los dominicanos que vamos a cumplir con ese propósito de seguir desarrollando y consolidando nuestras estructuras democráticas. Tenemos que hacerlo para demostrar al mundo y particularmente a nuestros vecinos de América Latina que a pesar de las dificultades, nosotros seguimos viviendo en un ambiente en el que se aprecia la democracia, se le valora y se vive en libertad y en disfrute de los derechos civiles y políticos, los que están consignados en la Constitución. Desigualdades, bueno, la desigualdad es característica de la sociedad democrática. Lo que hay que impedir es que sigan profundizándose y que sectores mayoritarios de la población vivan en un ambiente de inequidad. Ese es el propósito de la... Por eso es tan importante esto que le decimos del año escolar que se inicia hoy. Y que sea digno, que sea un ambiente digno en el que se le ofrezca a los estudiantes como responsabilidad del Estado. Porque son esas cosas las que caracterizan a una sociedad moderna, a una sociedad en busca de salir del atraso,
y que procura incorporarse, por tanto, al primer mundo, al mundo del desarrollo, cosa que está al alcance en un periodo previsible, de corto plazo, pero para eso tenemos que seguir siendo consistentes en el respaldo, consolidación también de nuestros sistemas básicos, como el educativo, asunto que es fundamental para todos. Miren, quería comentarle un evento que se registró ayer en que agentes policiales que acudieron a un llamado por música alta en una residencia del sector Villacerro de Higüey, eso se informó aquí en la capital, fueron agredidos por un grupo de personas en un incidente donde dispararon contra la patrulla y desarmaron y golpearon a un sargento de la institución, al que dejaron con varios disparos en el suelo. Hay fílmica de eso. Eso fue en la casa de una joven, Brenda Rubí Santana Bord, prófuga de 27 años. Fue en su residencia donde se registró eso. Lo que nosotros decimos es cómo es posible que a estas alturas grupos de civiles armados desafíen a una patrulla policial. Hay que tener vocación levantisca y respetuosa de la ley, de la autoridad, para afrontar los riesgos de una provocación como esa. A las autoridades, una provocación severa a las autoridades. Si seguimos entonces tratando temas relacionados con el orden y la seguridad pública, hay que también, sin embargo, resaltar la oportunidad con que la justicia actuó finalmente, un tribunal de atención permanente de Asua, que condenó a un mes de prisión a un señor que se había levantado furioso contra una sargento de la Autoridad Metropolitana de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte, de la DGC. Hay fílmicas que muestran a este señor incluso agrediendo, mírenlo ahí, a esta gente porque no estaba de acuerdo con alguna observación o quizás multa que le estaba, mire, le arrebató los papeles, la agredió en medio de la calle, la irrespetó. Él creyó que estaba libre de pecado. Bueno, a este señor lo condenaron, lo localizaron y lo condenaron a un año de prisión en el Centro Correccional y Rehabilitación de Najayo, a un mes. Melvin Ramón Dislate Guzmán, alguien que se llame, que tenga como apellido Dislate. Imagínense ustedes por dónde va. Ese mes de prisión se lo ganó este señor por pretender imponer, lleno de ira, a la autoridad, independientemente de que la autoridad estuviera o no en lo cierto, asunto que él tenía la oportunidad de demostrar en tribunales. Solamente tenía que poner objeción a la imposición de multa o de lo que fuese, y eso lo podía demostrar perfectamente en tribunales. Así es que todos debemos sentirnos motivados cuando vemos que la justicia, a este señor que creía, eso fue el jueves pasado, y él se despachó, salió del lugar, se fue, dejó la MET aparentemente desamparada, y ocurre que estaba filmado y que tuvo que responder ante las autoridades
por su acción violenta y de irreverencia contra la ley o la representación de la ley, en este caso la sargento de la DGC. El país no puede permitirse esas cosas, porque si eso se generaliza, entonces perdemos el control total de la población y aquí andaría cada cual según su particular concepción de la vida, sin someterse a la ley, al orden, al respeto de los demás, a los derechos de los demás. Y eso precisamente fue lo que este señor reveló. Por más explicaciones que quiera dar, usted, señor, se reveló ante la ley. Y además estropeó a una representante de la ley, agredió. Así que usted está recibiendo la sanción condigna que establece la ley en esos casos. Esta semana, ojalá que ya pasó, el evento climatológico que provocó agua sábado, domingo y todavía hoy en la mañana y en la madrugada, acabó de pasar por encima de la isla Hispaniola. Hay que aprovechar estas aguas para almacenar y eso en las principales fuentes de almacenamiento, que son las presas. Hay que aprovecharla únicamente para mejorar un poco el clima caliente, muy caliente que hay en todo el país, pero principalmente para no con ello creer que se ha superado la sequía. Los efectos de la sequía permanecen. Será necesario, antes de que termine la temporada ciclónica, que una serie de tormentas se nos acerquen y provoquen agua suficiente para almacenar, para declarar vencida una sequía estacional que este año se extendió más de la cuenta. Por efecto, lo que llaman el Niño. Ojalá que esta situación, como decimos nosotros, se supere y que el país pueda decir que pudo afrontar sus necesidades de agua para la siembra, para cultivo, para consumo humano, para generar electricidad que ya, como ustedes saben, ha ido cediendo. Esos embalses que tienen hidroeléctrica han tenido que ir cediendo su prioridad para el consumo humano, fundamentalmente, y para riego. Ambas más importantes que la generación eléctrica en este momento, porque el consumo humano es la que nos mantiene con vida y el riego es el que nos da los alimentos para poder sobrevivir. Por eso que usted ve que de unos 550 megavatios que tenemos de capacidad instalada en las presas, apenas se producen 150, 200 cuando mucho. Pero el promedio anda una sexta parte, una quinta parte de lo que tiene instalado las centrales como capacidad generadora. Porque esos generadores están supuestos a operar con plena normalidad, con los embalses llenos y administrando el agua liberándola en la medida de lo que se recomienda el sistema operativo después de turbinadas. Pero eso solo lo pueden hacer algunas presas del país en este momento porque tiene niveles mínimos. Y por eso que ustedes ven que la energía hidráulica, que solo se produce, por cierto, de 6 a 12 de la noche, de 6 a 10 a veces nada más, de la noche. En el día no se turbina. Solo se turbina cuando hay mucha agua embalsada. De forma que esa energía hidroeléctrica que muchos mencionaron, que era posible explotarla al punto de tener que suplantar el derivado de petróleo para producir energía, eso siempre fue una
una simple aspiración no sustentada en la realidad. La realidad es que el país no tiene suficientes fuentes hídricas para suplir toda la demanda energética del país. Y que aprovechando al máximo el agua, el viento, el sol, aprovechando al máximo esas que son 3 fuentes renovables de energía, nosotros pudiéramos únicamente suplir entre un 20 a un 25% de la demanda nacional. Lo demás hay que generarlo con los tradicionales derivados de petróleo, carbón mineral o gas natural, que son los energéticos abundantes que hay sobre la tierra, pero además que se pueden usar en estructuras de producción masiva. Porque incluso, por más grande que sea una presa, usted no puede... La presa, por ejemplo, de el embalse interconectado Tavera es grandísimo. Imagínense usted, recibe las aguas del río Bao y sus afluentes, del río Yaque del Norte y sus afluentes, todos a un mismo embalse. Bueno, ahí hay instalados más de 150 megavatios. Muy pocas veces se han podido extraer, para que tengan una idea nada más. Aquí hay un embalse que es únicamente hidrogenerador, no tiene otra función, que es la presa de Río Blanco, allá en las alturas de la cordillera central. Y esa presa, que tiene una capacidad de generación de 25, 30 megavatios, muy pocas veces ha podido producir todo eso y constante. Lo más que lo puede hacer es en 8 o 12 horas. Porque uno siempre dispone de toda la cantidad de agua que necesita para generar. O sea, no es cierto. Pongamos las cosas en su lugar. No es cierto que las condiciones del país estén dadas para poder suplir toda la energía que demanda la nación con fuentes renovables. El hecho a las fuentes de agua, aquí tenemos nada más y nada menos que 34 presas, 23 de ellas grandes, o sea, por encima de los 15 metros de altura en su corona. Y ya les dije, más de 500 megavatios de capacidad de generación instalados. Pero eso que ha sido el fruto de grandes inversiones y de dedicatorias de presupuesto público de varios gobiernos, tan solo ha venido a aportar cuánto más ha llegado, es a un 15-16% de toda la demanda nacional. Cuando hay mucha agua, cuando sobra en los embalses. Entonces, es la verdad de todas las verdades con respecto a esto, y por eso tenemos que hacer conciencia y no dejarnos llevar de quienes hacen promesas en el aire que no pueden cumplir, porque no la van a poder cumplir, en razón de que las condiciones objetivas y materiales no están dadas para tal cosa. De todas formas, celebramos que el Estado esté haciendo estas grandes inversiones, que el país se haya dotado de este sistema de grandes presas que hacen del país uno de los mejor dotados de América Latina. Bueno, estamos a la espera de don Orión Mejía, quien hace ya entrada para estar aquí. Buenos días, don Orión. Buen día. Saludos. ¿Cómo está usted? ¿Qué pasó con nuestro compañero? ¿Tiene noticias? Porque yo estoy desconectado, no tengo teléfono. Sí. Tengo 4 días sin teléfono. Récome. Se le fue la señal y yo no sé, no ha habido forma de recuperarla. No tengo idea de qué ha pasado con yo me enteré de usted viéndolo por televisión el domingo, en uno de los programas más populares del país.
Así es, a rajatabla. ¿Lo llegaste a ver? Sí, lo vi del minuto 30 y algo, porque esa hora fue que encendí el televisor. Encendí el televisor, acuérdate que no estaba porque unos ciudadanos se lo llevaron, eran de ellos, el televisor que tenía. Entonces hubo que poner otro. Ay, Dios. Acuérdate. Bueno, Pedro, saludos amigos, saludos. Vamos a esperar que Mozart de Lancer llegue. Seguramente el agua. Sí. Mozart no he dado a venir tarde. No. Mira, Pedro, en mi columna Rajatabla del domingo hice una breve historia, nada más de paso, sobre una fatalidad que entiendo yo que le ocurre a la democracia política, al partidarismo, se puede decir, a las instituciones partidarias del país. Y es que a pesar de la democracia ha avanzado mucho desde el año 1966. Pedro dice, y yo no concuerdo mucho con él, que se produjeron creo que 4 o 5 elecciones consecutivas y que eso señala que es democracia. Durante el gobierno del presidente Balaguer, 66-70 una, 70-74 2, 74-78 3. 12 años, los 12 años, ¿verdad? Y luego los 10. Un poquito, luego los 10 son 22 años. 5 elecciones consecutivas, no consecutivas, 4 consecutivas, 2 por el medio y posteriormente las otras 2 del presidente Balaguer. En el intermedio estuvo el presidente Antonio Guzmán y el presidente Salvador Jorge Blanco. Así es. El presidente Balaguer fue el único que salió airoso de la crisis del liderazgo mayor, que se da desde justo después de la Revolución Constitucionalista de 1965, empieza esa fatalidad que ha sido consecutiva en la historia reciente dominicana, en la historia de los últimos 50 años. El presidente Balaguer tuvo su primer inconveniente con el vicepresidente Francisco Augusto Lora, que en ese momento se fue con el partido El MIDA, Movimiento de Integración Democrática, y se pensó que se iba a producir algo peor. Bueno, el presidente Balaguer siguió adelante porque su estilo de gobierno era muy diferente, o sea, no estaba tan cerca de la democracia, por las razones históricas que no es de necesidad comentar ahora. Pero sí ese fue la primera expresión de esa fatalidad que se ha extendido hasta el día de hoy. Posteriormente, en el 1978, el presidente Antonio Guzmán gana las elecciones, un PRD vigoroso, fuerte, que llegó a unir a la población electoral a través del Acuerdo de Santiago. Y casi inmediatamente asumió el poder el presidente Antonio Guzmán. Comenzó la primera expresión de esa fatalidad de un gobierno progresista que encabezó el presidente Guzmán fue cuando se produjo el ciclón David, que fue catastrófico, fue uno de los ciclones más dañinos para el país. Se le agregaron la tormenta. Dos tormentas consecutivas. Bueno, así fue. Entonces, dentro de eso, el doctor Peña Gómez, con sus buenas relaciones internacionales, el doctor Peña Gómez no fue el licenciado Atuey de Camps desde la presidencia de la Cámara de Diputados, que gestionó con Cuba traer un cargamento de medicina y cosas y alimentos y demás. El presidente Antonio Guzmán lo rechazó. Y ese fue la primera situación difícil de un liderazgo, en este caso encarnado por el licenciado Atuey de Camps, que lo asumió el doctor Peña Gómez, cuando dijo que en el Palacio rondaba el fantasma de Trujillo. ¿Se acuerda? Sí. A partir de ahí vino entonces, estando Guzmán en el poder, las manos limpias, apadrinada por el liderazgo mayor del PRD, Atuey de Camps, el propio doctor Peña Gómez, frente a Antonio Guzmán y Jacobo Magluta del otro lado, 2 contra 2. Las elecciones siguientes ganó el doctor Salvador Jorge Blanco, y ya ustedes saben lo fatídico y lo trágico que fue el suicidio del presidente Antonio Guzmán. No se lo quiero atribuir a eso, pero sí como una consecuencia, digamos, accesoria, para no decir de otra manera. Y ahí viene entonces el problema entre
el presidente Jorge Blanco, el licenciado Jacobo Magluta, ya controlando el Congreso de la República. Y acuérdense, la derrota del PRD fue propiciada dentro del PRD, ¿o no? Aquellas expresiones de que las lágrimas van al mar, que van al aire, las lágrimas van al mar, dime tú a dónde va tal cosa. El verso de Becker, los versos de Becker. Lo pronunció el presidente Salvador Jorge Blanco a la puerta de la derrota electoral cuestionada. Realmente fueron por 21.000 votos, porque si fueron 42.000 dividido entre dos, fue por 21.000 votos que perdió el presidente. Entonces, eso motivó. ¿Qué pasó? Bueno, el que se sentía alegre fue el que más sufrió la derrota del PRD, porque estuvo preso, porque estuvo desconsiderado y porque no logró... No levantó vuelos jamás hasta el día de su muerte. Y a pesar de que tuvo que desvestirse para enseñar que sí le habían puesto un dispositivo en el corazón, aquella vez que salió enfermo, él se quitó la camisa frente a una periodista y dijo, mira, aquí está los signos de que, la huella de que me operaron del corazón. Estamos señalando eso, y cuando nos vamos entonces eso motivó los años del presidente, los 2 periodos del presidente Balaguer y la secuela de crisis que trajo esos dos periodos. En el presidente Balaguer volvió otra vez la crisis de los liderazgos. Ahí estaba Jacinto Peinado, ahí estaba el doctor, que fue miembro del doctor Víctor Gómez Berger. Acuérdate las expresiones las comparaciones terribles que hizo Balaguer de él con papel de baño. Ahí está la de no toque esa tecla al que se fue para el PRD. De Balaguer a Peñagómez, Fernández Álvarez Bogar. Entonces estamos hablando de... No toque esa tecla. No toque esa tecla. Y en la candidatura de Peinado decía, voten Colorado, por decir, para no decir nunca Colorado. ¿Te acuerdas? Sí. Y obviamente que pidió que votaran por el partido contrario. Eso devino en la crisis del 94. Grave crisis política. Acuérdate, estábamos en la Escuela República Dominicana, yo como reportero, cuando el doctor Peña Gómez, reunido con el presidente Balaguer en medio de una crisis por el fraude electoral del 94, salió contento. Llegamos a acuerdo, compañero, todo se va a resolver. Y se montó su carro y se fue. Cuando llegó al partido, entre ellos el doctor Hugo Tolentino, que en paz descanse, doña Milagro Ortiz y el propio Atuay Descán, le dijeron, no señor, no acepte eso de Balaguer, que es un gancho, porque Balaguer le dijo al presidente, al doctor Peña Gómez, esto fue un virtual empate, de manera que tenemos que dividirnos el gobierno, doctor, déjeme a mí adelante, y si se hubiera quedado, quién sabe. Bueno, la crisis, y entonces vino el pacto por la democracia, sí, claro, que devino luego la reforma constitucional con todos los avances, de verdad que unos avances importantes. Dio paso a una nueva luz de la democracia, y eso trajo como consecuencia la victoria electoral del PLD con la alianza del Camino Malo está cerrado. Hasta ahí te hago una historia reciente. Te das cuenta que se matiza una crisis del liderazgo mayor, sí, claro, de manera constante, sí, que uno pensó que por el tipo de organización política que conformó, que fundó el profesor Juan Bosch y que alimentó con nueva metodología, novedades, un partido no solamente moderno, sino muy profundo, con mucho nivel de conciencia y mucho nivel de entrenamiento político a sus afiliados. Uno pensó que si bien podía pasar eso, tenía que ser en condiciones menores a las que el partidarismo tradicional dominicano nos había estado enseñando en los últimos casi 50 años. ¿Es así? Sí. Bueno, estamos nosotros en presencia de una nueva crisis del liderazgo mayor. Una crisis que como ha estado matizada en los últimos 50 años, no se vislumbra una división de carácter ideológico. Por ejemplo, como el cisma que se produjo en el PLD fuera del poder en el año 1979.
donde sí una parte de ese partido se fue creyendo que iba a ser el ente que unificara a la izquierda, y acusaban a don Juan de virar un poco el partido hacia la derecha a través de la figura de Rafael Alburquerque Castro. Resulta que los que se fueron eran más derechistas que o éramos, que en ese momento estaba yo también. Algunos llegamos a estar en la izquierda el tiempo siguiente, pero otros retornaron al PLD y otros se quedaron, lo que estaban era cansados. Esa era la verdad. Bueno, ahora tenemos igual una crisis del liderazgo mayor del PLD que tiene consecuencias mayores por dos razones. A pesar de que la crisis que no llegaron a desentonar tanto como esta en el Partido Reformista que estaba en el poder, sin embargo, el doctor Balaguer tenía otra forma de gobernar, absolutamente menos democrática que la del presidente Danilo Medina. Danilo Medina es un presidente que está vinculado con la democracia, de hecho. No podemos decir otra cosa por los hechos. No hay que decir más nada. Los hechos demuestran que no es así. Entonces tenemos hoy una crisis que es trascendente porque el PLD está en el poder. Pero más que porque el PLD está en el poder, es porque controla el poder. Las dos cosas. Porque si tú te buscas crisis, por ejemplo, no dejamos de mencionar la crisis de Hipólito Mejía y Atuey de Camps. Hipólito Mejía votó del PRD a Atuey de Camps. Sí, lo hizo salir. Y Atuey de Camps creó otro partido. Y se quedó con el local nacional del PRD. Así es. Nos faltó eso. Sí. Y eso trajo como consecuencia, no era la consecuencia principal, la consecuencia principal fue la mala gestión del gobierno, pero de todas maneras trajo como consecuencia o agravó una crisis económica que llegó a ribete de desgracia nacional. ¿Es así? Claro, claro. Ok. Entonces, ahora tenemos esta situación. Yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que la crisis del liderazgo mayor del PLD ocurre cuando el PLD controla. El PLD no tiene que ir al electorado a buscar control del Estado, lo controla. En este momento. En este momento lo controla. Va a ir al electorado del PLD a renovar esos votos, si pudiera hacerlo. Pero en este momento el PLD controla y tiene la capacidad para dirigir a la nación hacia senderos importantes, como lo ha hecho. Incluso para las reformas. Como lo ha hecho, incluso tiene la capacidad de promover reformas. Por ejemplo, el PLD en un momento determinado ha debido proclamar la reforma fiscal. Pero por una razón, justamente para no desgastar al gobierno, el presidente Medina, que ya estaba hecho el proyecto de reforma, para que lo sepa. Lo que pasa es que también nosotros tenemos todavía un espacio de una oligarquía muy fuerte, que no se juega con ella sino en dos periodos. Tiene que haber un acuerdo político primero entre partido oficial y partido de oposición importante para enfrentar a esa camada de empresarial que se va a resistir, como se resistieron, como tú lo has mencionado, sí, cuando el presidente Balaguer en los años 90, que hubo que hacerlo hasta secreto, la apertura de la economía. No solamente la reforma fiscal, sino también, oigan esto, la reforma monetaria y financiera, hubo que pasarla por resoluciones. Okay. Y dos años después fue que el Congreso la aprobó. A mí me da la impresión que la situación se agrava, que ya no hay mucho que de vuelta atrás, especialmente después de la declaración del presidente, del planteamiento del presidente Fernández en La Vega y de los acontecimientos del fin de semana en la Cámara de Diputados. Yo no creo que haya mucho que decir ni que hablar. Yo lo que creo es que lo último que le queda al PLD, después que esa crisis está haciendo metástasis, es garantizar la democracia interna, que está en manos de un médico. El PLD está padeciendo una crisis severa que lo ha puesto en cama. El médico es la Junta Central Electoral. El liderazgo político todavía el conglomerado PLDista confía en ellos. Sin duda alguna el presidente Medina es uno de los líderes más relevantes y con mayor luces del país. Lo mismo se puede decir del presidente Fernández. No hablemos de los demás son los satélites que están alrededor de esos dos planetas. Y uno lo dice por dos razones. Primero, porque no estamos hablando de un partido conservador como era el Partido Reformista, que prácticamente está disminuido a su mínima expresión, valga el término, ni tampoco una corriente conservadora del PRD encabezada por el presidente Mejía, no. Estamos hablando de un partido progresista.
que ha producido los cambios más profundos que ha tenido la sociedad dominicana, sí, después de las leyes agrarias, sí, y después de las leyes agrarias, combinando la ley esta de cuota aparte, ¿te acuerdas? Sí. Cuando la oligarquía dominaba todo el escenario económico de la nación. Si bien es verdad que Balaguer le dio el primer espaldarazo al nacimiento de la clase media dominicana, la verdad que la clase media existe por el PLD. Sí. Los últimos, desde el 96 al 90, hubo un perfil desde el punto de vista jurídico-político que daba a entender que íbamos hacia la consolidación de una clase media. Luego, en los años del presidente Fernández, sin duda alguna, el modernismo del Estado y lo demás conllevó, y el crecimiento de la economía. Y con el presidente Danilo Medina no solamente se consolida la clase media, sino con una inyección importante de reducción de la pobreza, Pedro, sino que también se produce por primera vez, también lo que inició el presidente Balaguer, pero de manera no de manera organizada del Estado, sino como consecuencia de una política populista, que fue la redistribución del ingreso. A Balaguer se le conoce con una expresión que te dice cómo redistribuía la riqueza: muñecas y bicicletas. Si era vivienda, pues proyectos de vivienda que se distribuían fuera de un contexto organizado del Estado. Si era lo que sea, si era la tierra, si era esto, quien organiza la redistribución de la riqueza es Danilo Medina. Durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández, la economía crece de forma natural o de forma impulsada por políticas públicas, pero no así la redistribución del ingreso, aunque se produjo un movimiento organizado, una expresión organizada del Estado de focalizar temas sociales, de subsidios sociales. Cuando están las visitas sorpresa, cuando están el 911, cuando están el 4% de la educación, es con el gobierno del presidente Danilo Medina. En sentido general, la democracia dominicana le debe mucho al PLD. De verdad, lo estamos diciendo. Por eso es la expresión de preocupación. No es porque no va a ganar o no deje de ganar uno de los precandidatos del PLD, apadrinado por quien esté, en este caso del lado de los apadrinados por el presidente Medina o del propio presidente Fernández, que ha cedido por esa razón su liderazgo. Oye bien, el presidente Leonel Fernández, al irse al pleito, a la arena de pleito, ya abdica, aunque sea de manera temporal, a la calidad suprema de su liderazgo. Ya no es el presidente del partido, sí, sino que es un candidato, sí, un precandidato del PLD. Lo mismo ocurre con el secretario general. Sí. Ya no es el secretario general, es un precandidato. No puede hablar como secretario, sí, general, ni el presidente Fernández puede hablar como presidente del partido, porque no hay forma de doblarse en medio de la situación que está el partido. Lo único que tiene la condición de presidente de la República es el licenciado Danilo Medina. De manera que tampoco hay arbitraje. Y del comité político, el 90% de los 95% de los candidatos son miembros del comité político. Hay 11 candidatos, creo yo que solo, guardando la señora Marisa y el que era... Son tres. Solo tres. Okay. O sea, de 11, 7 son miembros del comité político. De manera que el comité político, que no es una cantidad significativa del comité político, pero los que apadrinan a esos 7 están también en el comité político. De manera que si tú multiplicas esos 7 por 3, son 21. Uno que va y 3 que lo apoyen, ya son 21, de cualquiera. Entonces, no hay arbitraje en el PLD. Hay liderazgo ya solo uno, por su altísima investidura, el primero entre sus iguales, el presidente de la República. O sea, el presidente de la República, además de su liderazgo partidario, tiene un liderazgo nacional. Eso se puede entender. Entonces, ¿qué queda? Queda la Junta Central Electoral y queda una cosa muy importante. La única manera de desmentir lo que dijo ayer en La Vega el presidente Fernández, o lo que dicen cada uno de los candidatos, la única manera es que el que gane en el PLD, todo el mundo diga ganó. Si hay una duda razonable
de que uno de los precandidatos ganó, que haya una duda para poder objetar su candidatura, el PLD va a seguir en condiciones de se le llama esto de discapacidad para competir en las elecciones. De discapacidad, como ha pasado, no lo digo yo, como ha sido la historia de casi 50 años. La otra manera, ya no hablemos de acuerdo, ya eso no es posible. La única manera es que se diga, porque tampoco hubo acuerdo en el año cuando ganó el presidente, las elecciones internas las ganó el presidente Medina. No hubo acuerdo. Lo que hubo fue buen manejo del liderazgo por parte del presidente Medina. El presidente Medina decía en la campaña electoral, el liderazgo, el líder del partido, el doctor Leonel Fernández, y hizo todo el esfuerzo y logró llevar al presidente Fernández, montarlo en una carroza. No fue que firmaron aquí, usted no va a dar 3 diputados y que si yo, no. Hubo una gestión de liderazgo. No se repartieron. Una gestión de liderazgo lo logró el presidente Medina, y lo vimos nosotros por la avenida Duarte cuando estábamos parados en el Parque Riquillo, al presidente Fernández llamando a la gente y diciendo que voten, y bien, y eso logró que el partido ganara de manera holgada las elecciones. Por último, yo quiero señalar eso. Todos los dominicanos van a tener un precandidato favorito, los electores. Algunos serán indiferentes, pero lo importante en el PLD, que creo que presentó una matrícula que casi, corrígeme, Mozart, cerca de 2 millones. Duplica al PRM. O sea, es el partido más grande, es la democracia viviente del país, es lo que yo quiero señalarle, es la democracia. Nosotros no podemos nubilarnos, es la democracia. Mira, si gana, vamos a poner el secretario general, vamos a poner uno, no vamos a poner lo que está más de moda, el secretario general. Si él gana convincentemente, el partido se va a unir, no importa lo que diga Danilo ni lo que diga Leonel. Claro. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a decir, bueno, ganó, ¿qué vamos a hacer? Si ganó convincentemente, o si ganó cualquiera, no voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades, cualquiera. Si no es así, las extremidades del PLD no van a poder caminar. Lo único que todo el mundo está apostando es diciendo, lo noto mucho eso, que la oposición es minusválida de nacimiento. La salida del PRM, del PRD, no lo convierte en el corto plazo en una propuesta importante. O sea, todavía no. Todavía en el corto plazo. Sí. No lo pone en el corto plazo, necesita más tiempo de madurez. Parece que sí. Parece que sí. Y algunas de las actitudes que toma, por ejemplo, eso es un infantilismo político, tú decir. Nosotros le dimos autoridad que votaran la militancia de los diputados del PLD, porque eso certificó la división del PRM, porque eso certificó la división del PLD. La división no se certifica ni se desertifica. Depende de la dependedura. Tú no puedes tener a un partido a expensas de lo que ocurre en el otro. Tú tienes que establecer los dos escenarios. Si el PLD se divide, ¿cómo actuamos? Si Danilo y Leonel logran ponerse de acuerdo, ¿cómo actuamos? Los dos escenarios, pues tú no me puedes decir que ustedes certificaron la división del PLD. Yo sí quiero llamarle por último la atención a esto, y esto ya mañana trataré de hablar de esto. Aparte de la democracia interna del PLD, lo más importante ahora es, y a mí me parece que por ahí es que está un error del presidente Fernández, te lo digo con todo respeto, es que hay que defender la gestión del PLD de gobierno. Pero yo creo que eso no hay duda. No sé, Pedro, yo te quiero decir una cosa. No estamos a la vuelta de una dictadura. Yo no puedo compartir ese criterio. Sí, no lo puedo compartir. Son apreciaciones políticas, probablemente de coyuntura. Yo lo que sí quiero señalar es que si cualquiera de las facciones, sea, hay uno que ya dice, mira, ya yo no soy de Danilo, que era de la CDE. Sí. Que no, que yo nunca he sido de Danilo. El otro dice seguro, el otro dice tal cosa. Eso no importa. Lo que importa es que todo el mundo diga que el presidente Danilo Medina está haciendo una buena gestión. Porque esa es la gestión del PLD. No, esa es la gestión. Además, es lo que es visible. Ahora, es lo que es comprobable, que la gestión es buena. Si tú dices que mal, como andan una serie de gente que le están haciendo daño a determinados candidatos, yo no voy a decir, señalando, trayendo, ¿cómo ustedes le llaman? Fake news. Poniendo cosas que no, Pedro, pero cuando se hace eso,
del otro bando o de los otros bandos, vamos a ponerlo así, porque no quisiera que me dañaran este comentario. ¿Qué dicen? Si lo hacen por el lado donde está Mozart de Lancer, yo culpo a Mozart de Lancer. Por una convicción, a veces por atraso, lo que tú quieras, por no temperar mejor la situación. No, hombre, no, son gente de Mozart que están fuñendo. No, lo que pasa es que como lo hacen y con los recursos que lo hacen, dañan temas personales, temas de reputación personal, reputación corporativa. Eso no puede ser. Mira, cuando Juan Bosch, cuando nos fuimos un paquete de gente, yo de los soldaditos más pequeños, nunca hubo un planteamiento de carácter personal a nadie. Nadie le dijo a Rafael Alburquerque que usted tal o cual cosa. Nadie, nunca. Ni a Juan Bosch, ni de allá para acá Tonito Abreu, ni nadie dijo nada. Era problema ideológico, era problema de desempeño, de concesión, de lo que era el momento político. Nada, no se pudo hacer algo. Pero cuando yo veo que hacen eso, entonces dañan. ¿Cómo tú vas a recoger el agua que se está derramando entre las manos? Yo quiero, Juan Bosch nos enseñó a todos a que tú analizas la historia y a partir de hechos recientes o presentes o predecible, tú analizas lo que puede ocurrir. Si no es así, tú estás jugando a la lotería y a la lotería no todo el mundo se saca. Miren, se arribó don Mozart. Buenos días, don Mozart. Buenos días. ¿Qué pasó que se retrasó un poquito? Bueno, como nosotros nos salimos el jueves, desconecté la alarma para que el viernes no te molestara. Se me olvidó Reconectarla. Y sin alarma. No, yo me quedo dormido, me quedé ahí durmiendo. Eso le pasa a las mejores familias de Gasco, ¿eh? Para que lo sepas. Pedro, tú estuviste incomunicado también. Porque sí que yo no tengo teléfono desde el viernes. El mío se desprogramó. Se desprogramó. Sí. Así es que le llaman cuando uno se le olvida la factura. Pagan la factura. No, de verdad que se desprogramó. Incluso. Pero tú tienes que resolver eso rápido. Hoy en la mañana. Y hoy en la mañana tengo que resolverlo. Totalmente incomunicado. No, eso es terrible. Mozart, ¿qué es lo que le pasa a Dever? ¿Qué es lo que está comiendo ese muchacho? Dever. Rafael Dever. 4 días ayer otra vez, un doble y un jonrón y 2 y más. Pero que él. Y hay otro que se para como un palero con el bate así. Que Aquino. Sí, eso es de Cincinnati. 11 jonrones en 17 juegos. Sí, una cosa Cincinnati. Pero tú viste como yo lo vi por televisión ayer. Es así. Sí. Como que y extiende los brazos con una velocidad increíble. Y la saca 1000. Así es. Y Soto, como siempre, bateando bien y 2 jonrones. No, pero Soto es una estrella. A mí me parece que eso es de verdad. Sí. Ahora, lamentable, Mozart. Se lesionó el niño. Fernando Tatis. Probablemente por el resto de la temporada. Y el otro niño también. Y eso es un espectáculo, muchachos. Un espectáculo. Él vale el juego de pelota. Sí, y se lesionó también. Pero probablemente por el espectáculo y el exceso de exhibicionismo de él. Por ahí vino porque se vive deslizando y robando bases sin necesidad. Sí. Y estirándose será el de goma. La espalda. Y también Vladimir Guerrero se lesionó. Ahora tiene dolor en una rodilla. Bien. Bueno, el asunto es que estamos repletos en Grandes Ligas de valores dominicanos. Sí, bueno. Bien, buenos días. Como ustedes han visto ya en Diario del 4, ya han escuchado en otros programas y los medios de comunicación, el tema que se impone es la política. Y cómo no se va a imponer si se trata que se inicia hoy. Si se trata de la política la que conduce a un proceso tan importante como el del 2020, donde se van a elegir nuevas autoridades para los próximos 4 años. Entonces todo lo que acontezca alrededor de ese gran evento, ¿verdad?, tiene que ser del interés de toda la colectividad. Entonces en ese sentido hay que referirse a ello. Justamente el jueves pasado, cuando nos despedíamos para el fin de semana largo, nosotros íbamos al siguiente señalamiento. Decíamos que después de la reunión del Comité Central, donde hubo allí una especie de acuerdo para salir bien de ese paso, de ese momento, luego de todos los escarceos y las confrontaciones anteriores a esa gran actividad del Comité Central, mucha sonrisa,
un ambiente distendido que se vivió allí, donde hubo una gran demostración por parte del presidente Danilo Medina de él asumir y llamar la atención del Comité Central para que todos los precandidatos pudieran correr y que así lo respaldara el Comité Central, como al efecto lo respaldó con esa gran matrícula que se dio cita en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, con más un 90 y tanto % de asistencia. Bueno, formidable todo eso. No obstante, nosotros decíamos, no nos vayamos a creer que una situación tan difícil como la que vive el Partido de la Liberación Dominicana se resolvió ahí. Yo pienso que la situación es sumamente compleja aún y debemos esperar que esa complejidad pudiera hacerse mucho más crítica a partir de lo que pudiera acontecer el 16 de agosto, o sea, al otro día en el Congreso Nacional, cuando se iban a elegir los bufetes directivos. Y hablábamos de bufetes directivos en las municipalidades, donde teníamos un poquito de temor que fuera a haber mayores problemas. No hubo mayores problemas a nivel nacional. En el Senado de la República, sin mayores dificultades, Reinaldo Pared fue ratificado. Pero decíamos que en el caso de la Cámara de Diputados, lo más probable era que la situación no fuera como esperaban algunos, de que en función de la unidad y en función de mantener la armonía y en función del respeto a acuerdos, yo decía, todo lo que se va a presentar allí es un asunto enteramente político. Ahí va a haber una acción política y vamos a ver qué le dice a uno que ha estado de alguna manera vinculando con los quehaceres políticos. Bueno, que iba a haber una situación de respuesta del sector del presidente Danilo Medina a todo lo que se había acontecido antes del discurso del presidente, donde se echó a un lado. Y que en función de eso nosotros no veíamos otra cosa que no fuera que el danilismo, como se le llama, los seguidores del presidente Danilo Medina, preservaran la Cámara de Diputados en el último año de gestión del presidente Danilo Medina. Que la política lo que indicaba era eso, que bajo ninguna circunstancia, por un acuerdo que yo dije a nombre de Mozart de Lance, dije, lo aclaré, Mozart de Lance, no Diario de Cuatro, siempre dije que ese acuerdo era un acuerdo que contravenía los estatutos del partido en el sentido de que las mayorías son las que eligen. Y en aquella ocasión, por un asunto de una coyuntura, el liderazgo PLDista decidió repartir esos panes. Uno tú, uno yo, uno tú, uno yo. Una cosa realmente espantosa, porque deshacía o contravenía un mandato de los estatutos del partido. Y nosotros decíamos, bueno, pero en aras de lo que es la política y su esencia, de que es hacer lo que conviene, que no es otra cosa lo que nos conduzca al control del poder, bueno, se llegó a ese acuerdo en aquel momento, pero que ese acuerdo podría desatarse también y que eso no podía espantar a nadie, ni nadie podía alegar nada, porque no se iba a violentar absolutamente nada. Se iba a una acción política y eso fue lo que acaba de acontecer. Los seguidores del presidente Danilo Medina accionaron políticamente y dijeron, no, nosotros vamos a mantener el control de la Cámara de Diputados. Y yo decía el jueves y reitero hoy, y no era solo controlar la Cámara de Diputados por lo que eso conlleva en materia presupuestaria, que es a donde se quiere reducir, o algunos pretenden reducir el asunto de manejar un presupuesto, no. Es por un asunto enteramente político, institucional y de control de uno de los organismos de poder, que es la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Es simplemente por eso. Y que Danilo Medina, que se echó a un lado, no es verdad que también iba a venir ahora a echarse un de lado otra vez y a permitir que quien lo ha estado combatiendo al interior del partido y quienes de alguna manera
abonaron el terreno para que él no pudiera presentarse en una reelección, no era verdad que políticamente Danilo Medina iba a volver nuevamente a abrir espacio a eso, que políticamente a mí no me cabía eso. Y efectivamente, ahí está. Camacho fue ratificado legal y legítimamente por el organismo correspondiente y en una forma mayoritariamente absoluta, con la participación de votos de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana y de la bancada de las demás organizaciones políticas que están presentes en la Cámara de Diputados. O sea que tenemos ahí, gústenos o no nos guste, a Camacho como el presidente legal y legítimo de la Cámara de Diputados para este último periodo, este último año del periodo presidencial, de esta actual gestión del presidente de la República. Por eso yo como Orión, y con todo el respeto, como lo manifiesta Orión también, y como lo manifestó desde el primer momento, cuando se habló de dictadura, que yo pienso que por ahí vino el principio del fin de cualquier avenencia entre el liderazgo político del PLD. Cuando se habló de dictadura, desde ese momento se estaba trazando una ruta, se estaban jugando unas cartas equivocadas, se estaba violentando una estrategia que le ha dado maravilloso recurso al Partido de la Liberación Dominicana para mantenerse en el poder, porque se estaba trazando una división, una raya de pizarro, hablándose de que nos encaminábamos a una dictadura. Ya desde ahí se comenzaba a perfilar lo que está aconteciendo hoy y que no tiene regreso. Yo no le veo regreso a eso. Eso es lo lamentable, que no le veo regreso. Porque todavía con esa acción política, legítima y política y legal del viernes pasado, de esa elección de Camacho, si por lo menos se guardaba silencio prudente, inteligente frente a eso, bueno, aceptar eso y se dejaba eso ahí, probablemente eso abriría un espacio de que en lo adelante se pudiera llegar a algún tipo de... Pero no, entonces se incrementó la beligerancia y las redes sociales, seguidores del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, de Leonel Fernández, abrieron fuego contra todo el mundo. No repararon, no era solo contra el dandilismo, no le marcharon al PRM, le marcharon al PRL, le marcharon a todo el mundo. Una cosa realmente inaudita. Y para coronar ese error histórico, político, entonces el presidente Leonel Fernández ratifica y amplifica y amplía esa visión de que él entiende que el país se encamina a un retroceso y de que hay liderazgo que encamina. Yo pienso que ese sí es verdad que es el principio del fin. Esa ratificación de una visión que a mí me parece excesiva, con todo el respeto que me merece el presidente. Si aquí hay algo que está garantizado, y lo ha estado siempre, sobre todo en las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana, tanto de él como de Danilo Medina, es la democracia. Si algo ha estado aquí y está garantizado, es precisamente la democracia, la tolerancia puesta de manifiesto por Leonel Fernández, que lo ha soportado todo, desde el gobierno lo soportó todo. Y el presidente Danilo Medina lo propio, lo han tolerado todo, ¿en función de qué? De su vocación, de sus principios democráticos. Entonces no es posible que precisamente desde esa instancia partidaria, donde hay una cultura democrática, con el centralismo democrático que se trató de echar a un lado en medio de esa varaunda interna, se esté planteando ese tipo de cosas. Ya ahí la apuesta debe ser, entonces, frente a lo que también dice Orión, que como no hay internamente un arbitraje, porque prácticamente ahí todo el mundo está orillado, tiene intereses internos ahí,
Ya, imagínense ustedes, ¿dónde está? Bueno, está en la Junta Central Electoral. Y por eso yo felicito a Orión, porque Orión acaba de hacer un llamado de atención que a mí me parece sumamente certero. En el sentido de que sepan la gente del PLD, todos, dije todos, que esa consulta del 6 de octubre va a estar vigilada por la Junta Central Electoral. Y lo que se determine allí, que lo va a determinar precisamente la Junta Central Electoral, no asimila pataleo. Para que no adelanten cosas. Porque estoy viendo también que en medio de toda esta situación, están adelantando que se está preparando un fraude. Si ya están empezando a hablar de que se está preparando, imagínense ustedes. Eso es un exceso, eso es innecesario. Eso es innecesario. Porque primero no es verdad. En el Partido de la Liberación Dominicana, eso de que apostar a hacer travesuras, eso no es verdad. Eso no es cierto. No es verdad. Yo por eso hubiese preferido, desde las gradas, porque no soy PLDista, pero sí he apostado desde siempre a ese proyecto de nación, esa gestión de gobierno, y le hemos defendido en lo que se puede defender, que es en casi todo, porque los avances están ahí. Pero en modo alguno usted puede apertrecharse y venir con actitudes que lo que hacen es enrarecer aún más la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana. Eso no debió ser. Yo aspiraba a que los precandidatos todos siguieran en lo que tienen que estar, haciendo propuestas, procurando ganarse el favor, primero internamente y luego hacia afuera, porque se van a exponer a unas elecciones nacionales prácticamente, porque con el padrón de la Junta Central Electoral. Entonces, en vez de estar con el tirijala interno y de estar con acusaciones peregrinas, desaforadas, sorprendentes, yo pienso que lo importante era continuar con el discurso de qué van a hacer si llego, o qué voy a hacer si vuelvo. ¿Qué voy a hacer si llego a los nuevos precandidatos? ¿Y qué voy a hacer si vuelvo en el caso específico del presidente Leonel Fernández, que ya sacrificó una buena parte, como decía también Orión? He tomado a Orión pero decía Orión que sacrificó una parte por el liderazgo. Se va a bailotear ahí con otros 9 o 10 precandidatos. Ya eso de por sí es un sacrificio. Un líder que se va a bailotear allí. Entonces ya, si de por sí ya tiene ese tipo de situación, por lo menos vamos a tratar de ver de qué manera bajan las tensiones al interior. ¿Mediante qué? Mediante propuesta. Mediante propuesta. Usted puede criticar, sí, por más que hagan, yo voy y para adelante y voy a estar tal o cual cosa, pero sin abrir más las heridas que se han abierto en forma peligrosa. No obstante, aún así, no crean ustedes que las cosas son color de rosa en la oposición, porque prosigue una gran dispersión en la oposición política del país y hay una situación delicada al interior del partido que tiene las mayores posibilidades de sacar al PLD del poder, que es el Partido Revolucionario Moderno. Y eso se puso en evidencia precisamente también el pasado viernes, el 16 de agosto, con un número importante de legisladores, diputados del PRM que votó a favor de Camacho. Y se ha puesto de manifiesto en toda esa consulta interna la situación que se está dando ahí entre Hipólito Mejía y Abinader. Eso no se sabe a dónde conduce, con ese convencimiento que tiene Hipólito, que él fue el que más inscribió y que eso es interno. Y de Luis Abinader, que dice que gana 80-20. Eso no se sabe a dónde va a parar.
Además del histórico que tiene ese grupo, de que cuando ha llegado al poder no lo ha hecho bien, para no decir que lo ha hecho catastrófico, no lo ha hecho bien. No lo ha hecho bien y no ha podido, no tiene un liderazgo que pueda aglutinar a su alrededor. No tiene de qué ameritarse. No tiene dónde ameritarse, Pedro. Todo eso es un factor que todavía le da una gran posibilidad al PLD con cualquiera de sus candidatos. Ya no en primera vuelta, quizás usted diga, bueno, en primera vuelta es muy difícil, bueno, pero todavía tiene el PLD una gran ventaja. Fíjense, desde el padrón que lo duplica al PRM, hasta las encuestas que cuando usted mide al PLD está muy por encima del que más se le aproxima, que es el PRM. Más, lo más importante de todo, la gran gestión del presidente Danilo Medina. Cómo ese hombre se ha metido en los huesos de la clase de abajo, los que votan, los que van a votar. Ahí la presencia del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y Danilo Medina ha llegado y lo ha permeado la sociedad dominicana. Y ese empresariado que se siente tranquilo porque ve que durante los últimos 5 años esta economía ha crecido 6,5%. Y para no hablar de la catástrofe del 2004 que rescató Leonel Fernández, sino desde el 2012 pasamos de 60.000 millones de dólares del PIB a 85.000 millones de dólares el PIB en la gestión de Danilo Medina. ¿Y cómo no va a estar ese empresariado? ¿Cómo ha crecido el empleo en el país? Con una alianza estratégica importantísima. Entonces, con ese material es muy difícil, a pesar de todos esos avatares y de toda esa imprudencia y excesos en el PLD, a pesar de eso. Y finalmente, fíjense cómo hoy, precisamente, que se inaugura el primer día de clase, el gobierno dispone de 26.000 millones de pesos solo para raciones alimenticias del desayuno y la comida y la merienda. 26.000 millones de pesos. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Dinamismo, participación, amplio, el respiro en cientos de miles, en centenares de miles de familias que están tranquilos porque saben que llegó el desayuno, llegó la comida, llegó la merienda y llegó el tiempo, el sosiego. No porque los niños molesten, sino porque necesitamos estar en la calle trabajando. Llegó nuevamente, se va a respirar, se va a respirar. Y todos esos distribuidores de alimentos, para muchos de esos niños, localmente, eso, la lechería, esa quesería, la gente del pollo, la panadería, todo, absolutamente todo, vuelve al ritmo, a la dinámica. Con eso no puede nadie, mi hermano. Bien. Así que vamos a continuar con racionalidad y apostando a que este país va a continuar, va a continuar. No crean ustedes que si llegó a la oposición, va a continuar también con la oposición. Para que sepan, que no crean que tampoco que todo depende. Antes de irnos al cambio, quisiéramos aquí nosotros proponer a los partidos políticos que incluyan en su agenda la educación respecto al dengue. Importantísimo. No aprovechamiento político de una situación que causó en Guatemala más de 50 muertos, sí, señor, y que se cuentan por cientos de miles de casos en todo Centroamérica y el Caribe. Sí, señor. En la República Dominicana es donde menos casos de dengue hay. Las autoridades lo cuentan por casi 6.000 casos. Para ponerte un ejemplo, en Nicaragua van más de 50.000 casos, 56.000 casos de dengue. Entonces, no es usar eso políticamente. Un hospital, por ejemplo, como el Arturo Grullón de Santiago, que lo están arreglando, pero que lo están abarrotando porque, como dijo el director del Servicio Nacional de Salud, hay varios hospitales, pero todo el mundo lo lleva al Arturo Grullón. Entonces él está buscando la manera de cómo se distribuye. Entonces sí, hay 3 y 4 niños por cama, es verdad, pero se trata de un brote de marca mayor.
Yo quisiera decirle, yo creo que se gana muchos votos. Se gana muchos votos y cada precandidato y partido incorporan y dicen, señores, miren, aquí estamos, vamos a recoger los trastos que tienen agua, en vez de decir, el gobierno ha fracasado con el dengue, señores, así no, vamos a ver, nada más si ustedes lo creen conveniente, si no está bien, si no, déjenlo. Vámonos a un cambio, señores. Sí, pero tenemos una invitada importante. Ah, sí. Nadia Andújar, subsecretaria general del PRD. Una joven. Ella es su secretaria. Qué bueno que tenemos aquí jóvenes que tiren para adelante. Refrescante. Ella es su secretaria general del Partido Revolucionario Dominicano. Su secretaria también de comunicación. Sí, así es. Que se cuide el presidente del partido. Vámonos a un cambio. Retornamos.